¿Sabes cómo dicen que tus dulces 16 se supone que son un momento mágico en tu vida? Bueno, los míos se convirtieron en una pesadilla que cambió mi vida para siempre. Nunca pensé que compartiría esta historia, pero aquí estoy, con la esperanza de que tal vez pueda ayudar a alguien más que esté pasando por algo similar. Porque a veces la familia en la que nacemos no es la familia con la que debemos terminar. Soy Itzel, y tenía 15 años cuando todo empezó a desmoronarse, aunque mirando hacia atrás, tal vez las cosas habían estado desmoronándose durante más tiempo del que me había dado cuenta. Después del divorcio de mis padres hace 3 años, terminé viviendo con mi papá. Mi mamá simplemente desapareció de mi vida. Al menos, eso es lo que pensé que había pasado. Pero llegaremos a la verdad sobre eso más tarde, porque como la mayoría de las cosas en mi vida en ese entonces, no era lo que parecía. Déjame pintarte una imagen de cómo eran las cosas. Mi papá obtuvo la custodia total después del divorcio, y mi mamá aceptó sorprendentemente fácil. No entendía por qué en ese momento ninguno de nosotros los niños realmente entendemos lo que está pasando detrás de las decisiones de los adultos, ¿verdad? Hablábamos ocasionalmente, mi mamá y yo, pero no era nada parecido a lo que llamarías una relación normal entre madre e hija. Mientras tanto, mi papá nunca perdía la oportunidad de criticarla, soltando pequeñas pullas sobre mí también, comparándome cada vez más con ella conforme pasaba el tiempo. Luego llegó Marcela. Dios, todavía puedo recordar el día que mi papá nos presentó. Solo había estado saliendo con ella durante 3 meses, antes de que repentinamente anunciaran que se iban a casar. Todos estaban sorprendidos. Es decir, ¿quién se apresura a casarse tan rápido después de que termina una relación de largo plazo? Pero mi papá tenía su explicación perfecta lista, se había enamorado a primera vista, y estaba asombrado por lo increíble madre que era con sus hijas, Cristina e Irene. Aquí está la cosa sobre Marcela y créeme, sé que solo soy una adolescente, pero a veces los niños ven las cosas más claramente que los adultos. No era exactamente material para madre del año. Apenas pasaba tiempo con sus propias hijas, prefiriendo pasar sus fines de semana comprando para ella misma. Y dejó muy claro desde el primer día que tenía 0 interés en ser cualquier tipo de figura materna para mí. ¿Quieres saber algo gracioso? En realidad estaba bien con esa parte. No necesitaba ni quería otra mamá. Lo que no podía manejar, lo que me mantenía despierta por las noches mirando mi techo hasta que me ardían los ojos, era ver a mi papá transformarse en alguien que apenas reconocía. Solíamos ser tan unidos, ¿sabes? El tipo de dúo padre-hija que hacía todo junto. Pero de repente, todo su tiempo, atención y dinero iban para mis hermanastras. Cada vez que intentaba pasar tiempo con él, recibía la misma excusa: Cristina e Irene crecieron sin un padre, mi amor. Solo estoy tratando de llenar ese vacío. ¿Pero qué hay de mi vacío? ¿Qué hay del creciente vacío en mi pecho cada vez que las elegía a ella sobre mí? Cada vez que se olvidaba de mi vegetarianismo, 5 años de serlo. O descartaba mis sentimientos diciendo que estaba siendo difícil, igual que tu madre. Las cosas empeoraron aún más cuando mi abuela Guadalupe, quien siempre había sido mi puerto seguro, repentinamente desapareció de mi vida después de la boda. Claro, seguíamos conectadas en Facebook, pero era solo algo superficial: likes en publicaciones, felicitaciones de cumpleaños genéricas. No entendía por qué entonces. No tenía idea de la verdadera historia detrás de todos estos cambios, de cuántas mentiras habían sido cuidadosamente construidas alrededor de mi vida. Mientras se acercaba mi cumpleaños 16, no estaba emocionada. La mayoría de las chicas pasan meses planeando sus dulces 16, soñando con fiestas y celebraciones. Yo solo estaba tratando de sobrevivir cada día en una casa que se sentía más como un escenario para la actuación de la familia perfecta de mi papá, una actuación donde yo me estaba convirtiendo cada vez más en una extra no deseada. Entonces, algo cambió. O al menos, pensé que lo había hecho. Mi papá empezó a prestarme más atención, tratando de pasar tiempo juntos como solíamos hacer. La semana de mi cumpleaños, me sorprendió apareciendo fuera de mi escuela, justo como solía hacer cuando era pequeña. ¿Helado?, preguntó, y por un momento, solo un momento, me sentí como esa niña pequeña otra vez, la que solía creer que su papi colgaba la luna y las estrellas. Sentada en nuestra vieja heladería favorita, viéndolo comer su usual vainilla con salsa de caramelo, algunas cosas nunca cambian, soltó lo que parecía ser la sorpresa de cumpleaños perfecta. Un viaje de fin de semana a Seattle,
solo nosotros dos. Mi corazón literalmente se saltó un latido. Seattle era una de mis ciudades favoritas, y la idea de tener a mi papá solo para mí durante un fin de semana completo se sentía como un sueño hecho realidad. No podía recordar la última vez que habíamos hecho algo, solo nosotros. Si tan solo hubiera sabido entonces lo que sé ahora. Si tan solo hubiera visto las señales de advertencia. Pero cuando estás desesperada por el amor de alguien, creerás casi cualquier cosa que te digan. Esa es la cosa sobre la esperanza, puede hacerte ciega a la verdad que está justo frente a ti. El viernes finalmente llegó, y estaba prácticamente vibrando de emoción mientras empacaba mi maleta. Pero entonces noté algo extraño, mis hermanastras también estaban empacando. Mi estómago se hundió, pero traté de alejar esa sensación de hundimiento. Tenía que haber alguna explicación, ¿verdad? Equivocado. Cuando mi papá entró a mi cuarto para agarrar mi maleta, soltó la bomba. Nuestro viaje de unión ahora era un viaje familiar. Marcela había decidido que todos deberían celebrar mis dulces 16 juntos. Porque aparentemente, mi cumpleaños ya no era sobre mí, era sobre mantener la imagen de la familia perfecta. Realmente le supliqué que se apegara a nuestro plan original. ¿No podemos simplemente celebrar como familia después de nuestro viaje?, pregunté. Pero él solo me dio esa mirada, la que decía que estaba siendo difícil otra vez. Todos ya están empacados y listos, dijo. No sería justo pedirles que se queden. Justo. Esa palabra hizo eco en mi cabeza durante todo el viaje a Seattle. Justo. ¿Cuándo había sido algo en esta situación justo para mí? Durante todo el viaje, podía escuchar a mis hermanastras charlando sobre lo celosas que estarían sus amigas de que estaban pasando el fin de semana en Seattle. Fingí estar escuchando música con mis auriculares, pero en realidad, estaba luchando por contener las lágrimas. Se suponía que este sería mi tiempo especial con mi papá, y una vez más, yo era solo una ocurrencia tardía en su nueva familia perfecta. Cuando llegamos a nuestro Airbnb en Seattle, la tensión era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Me retiré a mi habitación asignada, tratando de encontrar algo de paz navegando por mi teléfono, cuando mi papá apareció en la puerta. Vamos a salir por hamburguesas, anunció, como si fuera la cosa más normal del mundo. Como si no hubiéramos discutido ya probar algunos de los populares restaurantes vegetarianos de Seattle. Algo en mí se rompió. Tal vez fue la culminación de años de ser ignorada, o tal vez fue solo la última gota en este viaje de cumpleaños que se suponía que era mío. Cuando empecé a objetar, su rostro se endureció en esa expresión que había llegado a odiar. Deja de actuar como una niña malcriada, espetó. No dejaré que tu mal humor arruine este viaje. La discusión que siguió fue fea. Las palabras volaron como dagas, y él salió furioso, gritando por encima del hombro que simplemente debería pedir mi cena por Uber Eats usando su tarjeta de crédito. Así que eso es exactamente lo que hice, sentada sola en esa habitación desconocida en lo que se suponía que sería mi fin de semana especial. El siguiente día, mi cumpleaños real, amaneció gris y pesado con la lluvia de Seattle. Qué apropiado, ¿verdad? Mientras preparaba el desayuno, recibí mi mensaje de cumpleaños habitual de mi mamá. Siempre enviaba uno, pero nunca sabía cómo responder. Es difícil saber qué decir cuando esa es básicamente tu única comunicación con tu madre durante todo el año. Mi papá me deseó feliz cumpleaños y preguntó qué quería hacer. Cuando sugerí el acuario, una de las mejores atracciones de Seattle, Irene inmediatamente empezó a quejarse sobre lo aburrido que sería. Pero por una vez, no me eché para atrás. Se suponía que este era mi cumpleaños, ¿no? Desearía poder decir que el acuario fue mágico, que me perdí en el resplandor etéreo azul de los tanques y la danza elegante de las criaturas marinas. Pero, ¿cómo podría, con mis hermanastras quejándose cada 5 minutos sobre cuándo podríamos ir al centro comercial? Sus constantes quejas eran como uñas en una pizarra, hasta que finalmente, no pude soportarlo más. ¿Pueden por favor solo parar?, estallé. Por un día, solo un día, ¿puede esto no ser sobre ustedes? Marcela saltó inmediatamente, su voz goteando falsa preocupación. Estás actuando como una niña malcriada, dijo, mientras mi papá estaba ahí parado con esa sonrisa plástica que siempre usaba cuando ellas actuaban así. Nunca las corregía, nunca me defendía. Era siempre más fácil mantener la paz, ¿no, papá? Eventualmente, desaparecieron en la tienda de regalos mientras yo continuaba explorando por mi cuenta.
Traté de disfrutar las exhibiciones, traté de perderme en el pacífico mundo submarino, pero su sombra se cernía sobre todo. Cuando finalmente me dirigí a la tienda de regalos, habían comprado media tienda. Me compré una simple pulsera, un pequeño recordatorio del día, incluso si no era el día que había esperado. Fue entonces cuando Marcela sugirió que fuéramos al centro comercial, y mis hermanastras se iluminaron como árboles de Navidad. Poco sabía yo que este sería el momento en que todo cambiaría. El momento en que mi padre mostraría sus verdaderos colores de una manera que nunca podría haber imaginado. En el centro comercial, corrieron hacia alguna tienda de ropa cara, y le pregunté a mi papá si podía mirar alrededor por mi cuenta. Apenas asintió, ya distraído por lo que sea que Cristina le estaba mostrando. Así que me alejé, tratando de encontrar algo de paz en los concurridos pasillos del centro comercial. Mientras miraba, recibí un mensaje de cumpleaños de mi abuela. Era dulce pero distante, y dolía pensar en lo cercanas que solíamos ser. Abrí Facebook, matando el tiempo, y fue entonces cuando lo vi, la última publicación de mi papá sobre lo orgulloso que estaba de sí mismo por criarme solo estos últimos 3 años. El padre perfecto, ¿verdad? Si solo sus seguidores supieran la verdad. Eventualmente, me cansé de vagar y decidí encontrar a mi papá y los demás. Pero no estaban en la tienda donde los había dejado. No hay problema, pensé, solo llamaré. Pero mi papá no contestó. Intenté con el teléfono de Marcela. Nada. ¿Mis hermanastras? Directo al buzón de voz. 1 hora se convirtió en 2. El pánico comenzó a arrastrarse mientras buscaba tienda tras tienda. Mis llamadas no fueron respondidas, mis mensajes no fueron leídos. Las lágrimas se acumularon en mis ojos mientras la horrible verdad comenzaba a amanecer en mí. Pero cegueramente no. Cegueramente mi propio padre no. No podría. Entonces lo vi. La historia de Snapchat de Cristina, publicada desde la carretera. Ya iban de regreso a casa. Me habían dejado. Mi padre había abandonado a su hija en un centro comercial en otro estado en su 16º cumpleaños. Me desplomé en una banca, todo mi mundo girando. ¿Cómo hace un padre eso? ¿Cómo hace alguien eso a su hijo? Gracias a Dios por ese guardia de seguridad. Ni siquiera recuerdo su nombre, pero nunca olvidaré la bondad en sus ojos mientras ayudaba a esta adolescente sollozante tratando de explicar que su padre la acababa de abandonar. Con el teléfono de mi papá todavía yendo directo al buzón de voz, no tuve otra opción que contactar a la única persona con la que apenas hablaba, mi mamá. Le envié un simple mensaje de texto: ¿puedo llamarte? Su respuesta fue inmediata. Me llamó de inmediato, y el momento en que escuché su voz, algo dentro de mí se rompió. A través de mis lágrimas, expliqué lo que había sucedido. La furia en su voz cuando entendió era como nada que hubiera escuchado antes. Empezó a maldecir a mi papá, y luego dijo algo que lo cambió todo: te estoy reservando un vuelo. Ahora mismo. Las siguientes 24 horas fueron un caos. Tuve que pasar la noche sola en otro Airbnb porque todas mis pertenencias todavía estaban en el lugar donde nos habíamos estado quedando. ¿Sabes lo que es tener 16 años, estar sola en una ciudad extraña, sabiendo que tu propio padre te dejó atrás? Cada vez que cerraba los ojos, veía la historia de Snapchat de Cristina, prueba de que me habían abandonado sin pensarlo 2 veces. Pero aquí es donde la historia da un giro que nunca vi venir. Cuando aterricé de vuelta en mi ciudad natal, no me dirigía a la nueva casa de mi mamá como esperaba. Porque mi mamá nunca se había ido de nuestra ciudad. Deja que eso se asiente por un momento. Todos esos años pensando que mi mamá me había abandonado. Todas esas veces que mi papá me dijo que ella había elegido irse. Todo era una mentira. La verdad salió como una presa rompiéndose. Mi mamá había querido custodia compartida 50/50, pero mi papá había insistido en la custodia total, pintándola como una madre irresponsable en la corte. Había manipulado todo, manteniéndome alejada de ella mientras fingía ser el padre soltero perfecto. Mi mamá quería confrontarlo inmediatamente, pero le supliqué que no lo hiciera. Todavía no. Ella estuvo de acuerdo, pero dejó claro que no dejaría pasar esto. Estaba planeando luchar por la custodia, y me dijo que podía quedarme con ella todo el tiempo que quisiera. Por primera vez en años, me sentí segura. Unos días después,
vi a mis hermanastras en la escuela. La mirada de sorpresa en sus rostros cuando me vieron como si estuvieran viendo un fantasma. Pasé directamente junto a ellas. ¿Qué podrían decir posiblemente para justificar lo que habían hecho? Mi teléfono mostraba más de 10 llamadas perdidas de mi papá. Una parte de mí quería contestar, gritarle, preguntarle cómo pudo hacerle esto a su propia hija. Pero una parte más fuerte de mí sabía que él no merecía mi voz, mis lágrimas o mi enojo. Necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones. Las siguientes semanas fueron como despertar de una larga pesadilla. Viviendo con mi mamá, comencé a ver todo de manera diferente. Pasamos tiempo conociéndonos de nuevo, y fue asombroso lo rápido que conectamos. Incluso conocí a su novio, Matías, quien resultó ser exactamente el tipo de persona solidaria y cariñosa que mi papá solo había pretendido ser. Pero la verdadera revelación vino cuando finalmente visité a mi abuela Guadalupe. Nos encontramos en un pequeño café, y en el momento en que me vio, me envolvió en el abrazo más grande. «Mira cuánto has crecido», dijo, sus ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando la verdad sobre la fachada de familia perfecta de mi papá comenzó a desmoronarse. Verás, Marcela no había sido solo una mujer que mi papá conoció y de la que se enamoró. Había sido su asistente personal antes de que comenzaran a salir. Mi abuela la llamó a ella y a sus hijas lo que realmente eran oportunistas que vieron a mi papá como su boleto a la buena vida. Cuando mi abuela y el resto de la familia expresaron sus preocupaciones, mi papá no solo estuvo en desacuerdo con ellos, los cortó completamente. Los mantuvo en redes sociales, sin embargo, porque las apariencias lo eran todo para él. Todos esos años pensando que era mi culpa que la familia de mi papá no quisiera verme. Todas esas veces que culpó a mi mamá y a mí por alejarlos. Más mentiras. Todo habían sido mentiras. Mi mamá finalmente me contó por qué había solicitado el divorcio en primer lugar. Mi papá había estado obsesionado con impresionar a su familia, poniéndola en situaciones incómodas solo para mantener su imagen. Había exigido la custodia total de mí no porque quisiera ser el padre perfecto, sino porque quería parecer uno. Todo tenía sentido ahora porque estaba tan desesperado por ser el padre perfecto para mis hermanastras. Quería parecer un héroe, el hombre que acogió a estas niñas sin padre. A mi papá no le importaba ser un buen padre, le importaba parecer uno. Fue entonces cuando mi mamá, mi abuela y yo decidimos que ya era suficiente. Si a mi papá le importaba tanto su reputación, entonces tal vez eso era exactamente lo que necesitaba ser destruido. Pero no solo queríamos venganza, queríamos justicia. La confrontación sucedió en la barbacoa de mi abuela. Mi papá no tenía idea de que estaríamos allí, estaba en medio de presumir sobre ser un padre increíble, diciéndole a todos que yo estaba enferma con gripe y no podía venir. La expresión en su rostro cuando entramos era como si hubiera visto un fantasma. «Bueno, ¿por qué estás mintiendo?», mi abuela le preguntó directamente. Cuando no pudo hablar, decidí que era hora de que mi voz fuera escuchada. Le conté a todos todo cómo me había abandonado en Seattle, cómo me había mantenido alejada de mi mamá, cómo todo sobre su imagen de padre perfecto era una mentira cuidadosamente construida. Marcela, por supuesto, saltó en su defensa, llamándome mentirosa. Fue entonces cuando mi mamá sacó su teléfono, mostrándole a todos los mensajes de texto de ese día en Seattle. La conmoción en los rostros de todos, especialmente el primo de mi papá que preguntó, ¿cómo pudiste dejarla en un estado completamente diferente? Las palabras de mi abuela cortaron más profundo, eres una desgracia para esta familia. Fue entonces cuando todo explotó. Marcela agarró el teléfono de mi mamá y lo estrelló contra el suelo. Comenzó a lanzar insultos, pero cuando me llamó una niña sin padre, mi mamá perdió el control. La bofetada resonó por todo el patio trasero. Fue entonces cuando mi papá, acorralado, finalmente dijo la verdad, o al menos, su versión de ella. Admitió que me había dejado en el centro comercial porque Marcela había amenazado con dejarlo. No podía permitirse otro divorcio, dijo, porque ya estaba avergonzado y humillado por su divorcio de mi mamá. Pero mi abuela no estaba dispuesta a aceptar nada de esto. Le recordó que ella le había advertido sobre Marcela, pero él no había escuchado. Mientras todos lo miraban con decepción, hizo lo que siempre hacía, trató de culparme a mí, llamándome nada más que una adolescente rebelde. Fue entonces cuando mi mamá soltó la bomba final, estaba solicitando la custodia total de mí. Deberías haber visto la cara de mi papá. Su reputación perfecta se estaba desmoronando,
y él lo sabía. Comenzó a suplicarle a mi mamá que no me alejara, no porque me amara o me quisiera cerca, sino porque sabía lo que le haría a su imagen. En un giro final de ironía, se levantó y comenzó a gritarle a Marcela, culpándola por arruinar sus relaciones con su familia. Luego hizo lo que hace mejor, se fue furioso, dejándola atrás justo como me había dejado a mí. Supongo que abandonar a la gente es simplemente su especialidad. Presentamos cargos justo después de esa confrontación: abandono, negligencia, abuso y alienación. Problemas legales reales y serios que iban mucho más allá de solo dañar su reputación. Esto, combinado con la petición de custodia de mi mamá y mi declaración de que ya no quería vivir con él, puso todo en marcha. Los meses que siguieron cambiaron todo. Mi mamá obtuvo la custodia principal, y finalmente me encontré en un hogar sin toxicidad. Matías ha sido un padrastro increíble, mostrándome cómo se ve el amor paternal real. ¿Y la mejor parte? Voy a ser hermana mayor pronto. Mi mamá y Matías están esperando una niña, y no puedo esperar para mostrarle cómo se siente una familia real. En cuanto a mi papá, está pasando por un divorcio complicado con Marcela. Ella está tratando de llevarse la mitad de sus bienes, y sus gastos legales se están acumulando. Lo único inteligente que hizo fue casarse con ella fuera de las leyes de bienes mancomunados, así que ella no puede obtener la mitad de todo. Pero como renunció a su trabajo para ser ama de casa, todavía tiene derecho a manutención. Aquí está lo gracioso: mi papá le está diciendo a todos que se están divorciando porque ella lo engañó. Es una mentira completa, pero supongo que los viejos hábitos son difíciles de romper. Todavía está tratando de proteger su reputación, incluso mientras se desmorona a su alrededor. Su familia ya no quiere saber nada de él, y ni siquiera está invitado a eventos familiares. Pero estas son las menores de sus preocupaciones. Los cargos por abandono se mantuvieron. Se enfrenta a 3 años de prisión. Marcela recibió 1 año por su parte en todo esto. Incluso cuando salga, todavía tendrá derecho sobre cualquier bien que le quede a mi papá, si es que le queda algo. Karma, ¿no? A veces me pregunto cómo resultará todo esto: el divorcio, el tiempo en prisión, los pagos de manutención. Pero honestamente, ya no es mi problema. Me estoy enfocando en mi nueva vida, mi familia real, las personas que realmente me aman por quien soy, no por lo que puedo hacer por su imagen. ¿Sabes qué es gracioso? Durante todo esto, seguí pensando en esa pulsera que me compré en la tienda de regalos del acuario. No es nada elegante, solo una cosa simple con un pequeño dije de ola plateada. Pero me recuerda ese día, no porque fue el día en que mi papá me abandonó, sino porque fue el día en que comencé a encontrar mi camino de regreso a las personas que verdaderamente me amaban. Estoy compartiendo esta historia no solo porque necesita ser contada, sino porque quiero que otros niños ahí fuera sepan algo: a veces la familia en la que naces no es la familia que estás destinado a tener. A veces la peor cosa que te sucede te lleva a las mejores personas en tu vida. Y a veces, ser abandonado por la persona equivocada es lo que se necesita para encontrar tu camino de regreso a las correctas. Para cualquiera que esté lidiando con un padre que te hace sentir que no eres suficiente, lo eres. Siempre lo has sido. No dejes que la necesidad de alguien más de verse perfecto te haga sentir rota. Tu valor no está determinado por la capacidad de alguien más para verlo. Si esta historia resuena contigo, por favor dale un me gusta para que otros también puedan encontrarla. Comparte tus pensamientos en los comentarios. A veces saber que no estamos solos en nuestras luchas es el primer paso hacia la sanación. Y no olvides suscribirte para más historias reales sobre encontrar fortaleza en lugares inesperados. Recuerda, tu historia no termina solo porque alguien más intentó escribir su final. A veces los capítulos que pensamos que están terminando nuestra historia son en realidad solo el comienzo de una mejor. Sé que la mía lo fue. Mírame ahora, estoy sanando, creciendo y aprendiendo cómo se siente el amor real. Esa chica asustada y abandonada en el centro comercial de Seattle encontró su camino a casa. No a la casa donde estaba tratando tan duro de encajar en la imagen perfecta de alguien más, sino a las personas que la amaron exactamente como era desde el principio. Tal vez esa es la verdadera lección en todo esto. A veces tenemos que perder la familia que pensamos que necesitábamos para encontrar la familia que verdaderamente merecemos. Y a veces, solo a veces, el peor día de tu vida se convierte en el primer día de tu mejor capítulo. Gracias por escuchar mi historia. Mantente fuerte, mantente fiel a ti mismo,
Y recuerda, eres digno de amor real e incondicional. No del tipo que viene con condiciones, expectativas o la necesidad de mantener las apariencias, sino del tipo que te acepta, te apoya y está contigo, sin importar qué.